la idea es plantear el tema de una forma más bien sencilla, cosa de que todos manejemos un poco la misma información y entender que lo que buscaríamos es un beneficio para el servicio a través de una estrategia de ahorro, en este caso particularmente a través de la implementación de flujos bajos, sobre todo en el mantenimiento de la anestesia. Lo que buscamos es generar un beneficio al reducir los costos en el servicio. Más allá de también disminuir la huella de carbono y bueno, colaborar con el medio ambiente y demás. Importante entender que la anestesia inhalatoria es costosa, que los flujos van a ingerir en lo que es la exposición del paciente y del personal, a estar reinhalando constantemente los agentes inhalatorios, que sobre todo en el austral la segunda causa de emisiones contaminantes son por agentes inhalatorios y que nuestro objetivo sería no solamente reducir los costos, que en este caso sería el punto clave, sino también ayudar de esta manera a reducir el impacto ambiental. Acá mostrar un poco lo que fueron los consumos de mayo a mayo en el periodo de un año y fíjense la cantidad de botellas de sevoflurano que se usaron y de deflorano y la diferencia casi del doble de precio entre uno y otro agente. ¿Y cuánto impactó anualmente? Una cifra casi de $100.000 que se gastaron solamente en agentes inhalatorios. Y también la diferencia de huella de carbono, que se mide en kilos de CO2, la diferencia entre uno y otro agente, como el deflorano es mucho más caro y mucho más contaminante. En nuestro hospital el deflorano está tercerizado y eso también hace que no solamente aumente la huella de carbono por todo lo que son transportes y demás, sino que los costos también se hacen mayores. Y ahí abajo está lo que se gastó en nitroso y lo que se gastó en oxígeno, pero en oxígeno en toda la institución, o sea, no sería tan representativa de quirófano. Bueno, esto es un poco cómo todo lo que es huella de carbono se compara con kilos de CO2 y cómo se ve que un kilo de deflorano, por ejemplo, es 2.500 kilos de CO2. Es muy contaminante, es el agente con mayor potencial de efecto invernadero que tenemos. También el óxido nitroso, pero el problema del nitroso es la vida media en el ambiente, que es más de 100 años. Entonces, por eso lo hacen como los dos agentes más perjudiciales. Acá todo se va a comparar con conductores manejando, con cantidad de gasolina y demás, y cómo ya trabajos publican que la utilización de sevoflurano, que en general es el agente más noble que tendríamos para elegir, igualmente equivale un día de quirófano a 4 conductores manejando por un año, o sea, en lo que se refiere a huella de carbono e impacto ambiental. Entonces, podríamos llegar a mejorar nosotros como servicio, tanto en costos, eficiencia y huella de carbono, o la parte ambiental y de la exposición del personal y del paciente, a través de una técnica de bajo flujo, o reducir un poco los flujos a menos de 1 litro por minuto durante el mantenimiento de una anestesia, no solo cuando usamos anestesia inhalatoria, sino también cuando usamos TIVA, porque el oxígeno también representa un impacto ambiental considerable, ya sea por el proceso de traslado, eso, digamos, impacta en el oxígeno, no tanto lo que es el efecto invernadero, sino más todo el proceso de fabricación, transporte, traslado y demás, que también se va a ver cuando hacemos anestesia endovenosa. Ya se empieza a hablar de la anestesia y la sustentabilidad, o de trabajar de manera más eficiente, y acá es como podemos objetivar cómo reduciendo los litros por minuto en el mantenimiento vamos bajando el impacto ambiental. Esto corresponde a 7 horas de quirófano, que acá lo analogan a un día de quirófano, nosotros sabemos que en el austral es mucho más que eso, y cómo va impactando según los litros que usamos en esa cirugía, la analogía con los kilómetros en auto o vehículos recorridos. Y como se pudo objetivar en una de las encuestas que hicimos el año pasado, el austral está más o menos promediando en litros por minuto entre 1 a 2 de sevoflurano, que es el agente que más usamos. Fíjense cómo reduciríamos el impacto ambiental si nos pudiésemos colocar entre 0,5 y 1 litro por minuto.
es muchísimo. Y si comparamos con Deflorano, cómo usar Deflorano a 2 litros por minuto pasa de 3.000 kilómetros con sebo a 15.000 kilómetros con DES, o sea, es mucho más contaminante. El nitroso, por ahí acá no se objetiva tanto, pero lo que se ve es que dura 100 años en el ambiente y eso lo hace una de las peores opciones. Entonces, la idea sería plantear esta estrategia como para mejorar la eficiencia del servicio, tratar de proteger la salud del personal y del paciente sin alterar la calidad y la seguridad del paciente, que eso va a ser ante nada lo que más nos va a preocupar. Y de esta forma trabajaríamos de una forma más eficiente y más sustentable. Bueno, nosotros para trabajar con un sistema semicerrado lo que necesitamos es reducir los flujos. La idea nuestra o nuestro objetivo sería intentar mantener flujos de entre 0,5 y 1 litro por minuto durante el mantenimiento de la anestesia, ya sea activa o ya sea inhalatoria o desbalanceadas, ¿sí? Y acá vemos que lo que se denomina flujo bajo es menor a 1 litro por minuto. Después tenemos flujos mínimos y flujos metabólicos. Nuestro objetivo, como decíamos, es entre 0,5 a 1. Y acá se ve cómo, según el consumo metabólico de los pacientes, que se ve acá en rayado, estamos con un margen de seguridad bastante grande, como para poder trabajar tranquilos sin afectar la seguridad del paciente, ¿sí? Acá se ve en rojo la anestesia flujo bajo, que es donde estaríamos, y miren que tenemos un margen bastante grande como para evitar mezclas hipóxicas en los pacientes y que el paciente tenga el consumo metabólico adecuado. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes, su consumo metabólico es entre 250 y 300 litros por minuto, y nosotros estamos entregando 1 litro por minuto. O sea, esa diferencia es el margen que nos queda de seguridad. Lo que vamos a transformar es en un sistema semicerrado. Cuanto menos flujo, más porcentaje de reinhalación vamos a tener. Eso lo que va a hacer es modificar, calentar el aire y hacerlo lo más fisiológico posible. Pero ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Que al ser un sistema de reinhalación vamos a consumir mucha más calzodada. Que eso lo vamos a tener que tener en cuenta también en los gastos que vamos a tener al implementar esta técnica. Entonces, viendo un poco el sistema semicerrado, lo que buscamos es que el paciente exhale CO2, eso se absorba la calzodada, y salga menor excedente de inhalatorio y de oxígeno o aire comprimido. De esta manera se va a empezar a reutilizar lo que el paciente va exhalando y se va a mantener la humidificación y el calor en la vía aérea. Saber que es una técnica segura, que tenemos el equipamiento y las máquinas adecuadas, con los servicios adecuados, que debemos contar con analizador de gases, que es fácil de aprender y que tenemos que considerar el seteo de algunas alarmas importantes. Como decíamos, el flujo metabólico más o menos es entre 250 a 350 mililitros por minuto. En los pacientes se puede calcular desde la mesa cuándo está haciendo el consumo real en tiempo real del paciente, a través de la FiO2 menos la fracción expirada por el volumen minuto. Eso te da en tiempo real cuánto está consumiendo en ese momento, pero se ve que la mayoría es alrededor de este valor. Entonces nosotros ya dando 1 litro tenemos más o menos 700 mililitros por minuto de margen de seguridad. Entonces lo que tenemos que setear es algunas alarmas, como la FiO2, que a lo largo del tiempo, al estar reinhalando, quizás puede ir bajando. Eso va a depender de distintas constantes de tiempo, pero puede llegar algún momento en que la FiO2 baje y tengas que aumentar transitoriamente el flujo o aumentar la fracción entregada de oxígeno para evitar mezclas hipóxicas. Dragher recomienda setear la alarma de 28 como límite inferior. Después ver que la calzodada se recambie, por ahí se va a cambiar un poco más que antes, y evitar que se reinhale CO2, eso también es otra de las cosas a tener en cuenta. Las fugas van a ser más representativas, una mínima fuga usando flujos bajos va a tener mayor impacto, entonces vamos a ver algunos parámetros de la mesa, sobre todo las Primus, que te da bastante información
podemos llegar a aumentar transitoriamente el flujo hasta que vemos dónde está la fuga y lo corregimos y después volver a bajarlo. La idea es no perjudicar al paciente en este momento, y trabajar con flujos bajos no significa que no le estemos entregando nada al paciente para no aumentar el flujo, no. Se aumentará transitoriamente, se encontrará la fuga, se soluciona y después se vuelve a bajar, o hacemos un flush en la mesa hasta que pensamos dónde puede estar la fuga. Bueno, contar con analizador de gases, que lo tenemos en casi todas las mesas, que creo que en todas. Y saber que todo lo que no consume el paciente es una pérdida, y esa pérdida se vierte al quirófano, y eso lo reinhalamos nosotros permanentemente. Quizás un día no es nada, pero nosotros estamos expuestos todos los días por muchos años, y eso sí va a generar un impacto en salud también al personal. Porque los sistemas de scavenging, donde vierten los inhalatorios al exterior, no están funcionando bien. Directamente no están funcionando, y en algunos quirófanos no está. Entonces habría que optimizar eso para evitar la exposición también diaria del personal y del paciente, más allá de todo el derroche económico que eso implica, los costos y la huella de carbono. Acá se ve también que en cuanto a la farmacocinética de los inhalatorios, el mayor consumo se da en los primeros 10 minutos. Después se llega a una estanqueidad del sistema cuando se equiparan las concentraciones a nivel de efecto y demás, y ahí se ve que el consumo va a disminuir a lo largo de la cirugía. Entonces eso también te da un margen de seguridad, que lo vamos a tener también la posibilidad de monitorizar en la Primus con la XCAM que nos va a dar el monitor. Entonces, en la Primus, ahora le voy a mostrar la pantallita pero bueno, debajo de todo lo que es el analizador de gases de la mesa está la XCAM, que cuando trabajamos con flujos bajos, y mismo deberíamos tenerlo como referencia siempre, el valor de seguridad que asegura que el 95% de los pacientes tienen hipnosis sería entre 0,6 y 0,9 de XCAM. Entonces eso te lo muestra la mesa, y es un cálculo que hace por la edad seteada cuando ingresas un paciente, a través de lo que es el consumo de agentes inhalatorios, consumo metabólico de oxígeno y demás. Hace un algoritmo matemático y se van equiparando las concentraciones de inhalatorios a lo largo del tiempo, y uno tiene que estar entre ese valor para asegurarnos que el paciente esté hipnotizado. Si estuviese en 0,3, por ejemplo, es lo que te asegura más amnesia. Nosotros queremos ya hipnosis. Entonces es un valor que nosotros tenemos que ir monitorizando y viendo, y ver si tenemos que aumentar el dial del vaporizador o si aumentar transitoriamente el flujo para siempre estar en este límite de seguridad. Y otra cosa mucho más fiable que se correlaciona con la XCAM es el BIS, que bueno, eso es obviamente un monitor mucho mejor para tener en complemento de la XCAM. Bueno, lo que decía el límite de la FiO2 que hay que tener en cuenta también. Y esto no quiere decir que no usemos flujos mayores a 1 litro para preoxigenar o para despertar al paciente. Tranquilamente lo usamos, sobre todo para disminuir las constantes de tiempo, porque si no estaríamos 3 horas tratando de llegar a una fracción expirada al preoxigenar a un paciente o al lavar el agente. Sin tener en cuenta que quizás no es necesario ponerlo a 18 litros por minuto para lavar al final de una anestesia, sino quizás cortar el vaporizador antes, no en el último punto de piel, sino un poco antes, dejarlos con flujos bajos para que el sistema siga impregnado, y una vez que terminan, recién ahí incrementar el flujo por ahí a 6, 7 litros por minuto. Eso sería otra estrategia, de por ahí cortar el vaporizador antes y mantenerlo con flujos bajos mientras están cerrando. Bueno, acá tenemos los beneficios, como decíamos, humidificación y calor en la vía aérea, esto lo paso rápido. Se ha medido también mantenimiento de temperatura a nivel central y a nivel de la pieza en I, y en algunos lugares se usa también como otra estrategia de mantenimiento de temperatura. Lo que sería reducir el impacto ambiental. Acá se ve como el nitroso dura 150 años en la atmósfera versus el CO un año nada más. Eso lo hace al deflorano y al nitroso las peores selecciones. Esto es lo que se midió en el Austral,
que en rojo están las emisiones fugitivas por agentes anestésicos, que es la segunda causa de emisiones contaminantes, seguido de las compras de energía eléctrica, sobre todo las medidas de calentamiento del hospital. Y bueno, lo que decíamos, podríamos reducir hasta un 80% el uso de anestésicos volátiles si empezamos a implementar circuitos semicerrados usando rutinariamente flujos bajos en el mantenimiento. Otra cosa que tiene la Primus es que podemos objetivar cuán eficientes fuimos a través de, al terminar cada anestesia, apagás la mesa y apretás el botoncito de diario que está a la derecha de la pantalla y ahí te dice el consumo y la captación de la gente. Obviamente te da un montón de otros datos, en Tidal, CAM, etcétera, pero para evidenciar más o menos cuán eficientes fuimos, de lo que le brindamos al paciente, cuánto realmente captó y cuánto se desperdició. En este caso, consumimos 6 mililitros y el paciente captó 2 mililitros. Es decir, la pérdida fue de 4 mililitros de sebo. Y así tenemos también la posibilidad de evaluar el aire comprimido y el oxígeno. ¿Sí? Bueno, Jacques Drager lo menciona y tiene bastantes cosas publicadas de utilización de bajo flujo y la Primus es una de las mesas que ya se diseñó para eso. Tenemos acá lo que les decía de la X-Cam, que se te da por la edad del paciente, que debería estar entre 0,6 a 0,8, el analizador de gases, y acá ya tenemos el económetro, que lo que te mide es cuán eficiente está siendo tu flujo. Si tenemos una fuga, vamos a aparecer en déficit, vamos a ir al botoncito acá a la derecha que dice fugas, vamos a ver la fuga enseguida y vamos a ver la bolsa que como acá forma parte del circuito va a estar colapsada. Entonces podemos dar un flujo de oxígeno y ver dónde está la fuga. Eso a veces pasa cuando también se desconecta el tubo o algo transitoriamente que desconectamos y conectamos, vamos a tener que hacer un flush de oxígeno para volver a impregnar el sistema y presurizarlo. Acá tenemos lo que entregamos de oxígeno y acá tenemos la FiO2, ¿sí? Y vamos a tener que ir titulándolo. Por ahí, al usar flujos bajos, tengamos que aumentar la fracción entregada de oxígeno, pero la FiO2 la vamos a tener en esta parte de la pantalla, en el analizador de gases. Entonces ahí vamos titulando para ver qué FiO queremos. Y después la parte económica. Vamos a ahorrar en agentes, en gases, reducir el impacto ambiental y mejorar la salud del personal, pero vamos a tener que gastar un poco más en calzodada, máquinas seguras que ya las tenemos, sí por ahí arreglar algunos rotámeros de la Fabius y esas cosas que por ahí estaría bueno que quedan abiertas y eso también es una pérdida. Y los chequeos y servicios periódicos de las mesas que también están. Las ventajas, mayor gastos en cal, esto de tener que las fugas tienen mucho más impacto, y se hablaba del compuesto A con el sevoflurano, que no se evidenció en humanos, solo hubo evidencia en ratas, y antes lo que se cree es que se formaba también con cales sodadas que no son las de ahora, que tenía mayor porcentaje de hidróxido de calcio. Entonces ya con esa disposición no está totalmente avalada, no se evidenció nada en humanos y no sería una evidencia sólida para tener en cuenta, y acá la ANMAT tampoco la considera. Pero sí podríamos considerarlo flujos bajos en pacientes con insuficiencia renal crónica o chequear bien la calzodada, evitar por ahí en cirugías de alta producción de CO2, cuando vemos que tiene un Tidal muy alto o está reinhalando. Bueno, eso tener algunas consideraciones. Entonces es importante que por ahí es una estrategia fácil de implementar, que es un método sencillo, que lo puede hacer cualquiera, que tenemos las mesas adecuadas, que nos permite trabajar de forma más eficiente, podemos llegar a tener beneficios como servicio al reducir un poco los costos de quirófano, que creo que los costos no son despreciables, lo que podríamos ahorrar, y siempre manteniendo la seguridad y la calidad de atención. Esto no quiere decir que se perjudique al paciente, ni mucho menos, al contrario. Entonces,
estaría bueno si tan solo pudiésemos, aunque sea, trabajar entre esa franja de 0,5 a 1 litro por minuto en el mantenimiento de las anestesias, teniendo en cuenta que tenemos la tecnología apta para poder lograrlo y que, por ejemplo, con las Primus tenemos un montón de información para hacerlo de manera segura. Ahora, no sé si alguien quiere comentar algo. Quería mostrarles algunos resultados de las encuestas que tuvimos. A ver si lo puedo ver. Ay, me pareció esto acá. A ver, ahí voy con lo otro. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo de esa primera parte? Ya igual no queda nada. Ahí va. ¿Se ve? Sí, Valen, perfecto. Dale pantalla completa. A ver. Ah, no, es esta. Está bien ahí. Reproducir. Se me da mala con esto. Para. Ahí va. Ahí está. Bueno, quería mostrarles algunas de los resultados de la encuesta que tuvimos eh, para ver dónde estamos parados hoy y dónde por ahí podemos mejorar. O qué es lo que piensa la mayoría en ciertas cuestiones. En este caso lo que vemos es que la pregunta es, en los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia realizó anestesia balanceada? Y la segunda pregunta, TIVA. Ahí se ve que el porcentaje de siempre y nunca es igual. Lo que varía son los a veces o casi siempre. Y se ve que la balanceada tiene mayor porcentaje de casi siempre que la TIVA. Entonces, en general, hay algunas personas que siempre hacen TIVA y otras que siempre hacen inhalatoria, y eso es igual, pero sí hay mayor tendencia, según esta encuesta, de los que casi siempre harían más balanceada que TIVA. Entonces ahí ya tenemos un grupo importante para tratar de mejorar el tema o adherir al tema de bajo flujo. Ahora, ¿cuánto flujo se utilizó promedio en una Fabius? Ahí se ve la mayoría de entre 1 y 2 litros por minuto. Y en la Primus, también la mayoría entre 1 y 2 litros por minuto, pero hubo un mayor porcentaje en comparación con la Fabius que usaba entre 0,5 a 1. O sea que había mayor adherencia para bajo flujo si tenían una mesa Primus que si tenían una mesa Fabius. ¿Cuál fue el flujo que utilizó durante el mantenimiento en pacientes adultos? La mayoría entre 1 y 2. Nuestro objetivo sería por ahí mejorar, o no mejorar, que adhieran más a un flujo entre 0,5 y 1, que sería ese 17%, ampliarlo un poco más. Y esto es lo que habíamos mostrado en el PRESI de los gastos, y como si quizás reduciéramos el flujo de 2 litros por minuto de mantenimiento a la mitad, es decir, a 1, o entre 0,5 y 1, cómo estaríamos ahorrando casi la mitad en un estimativo, ¿no? La mitad de los gastos. O sea, pasaríamos de $100.000 por año a $50.000 por año. Es un aproximado, ya que hay que tener en cuenta también la calzodada, si se usan más vinchas de bis, bueno, otras cuestiones, pero a números grandes, una simple reducción en el flujo en el mantenimiento de la anestesia podría llegar a un ahorro significativo como servicio. Ahora, ¿con qué frecuencia se utilizó SEBO? Bueno, claramente fue el agente inhalado más utilizado y esto
lo conocemos todos, el deflorano no fue tan utilizado, solo el 87% nunca y solo un 12% a veces. Entonces, no es la gente que más se usa, estaría bueno reducir un poco más ese porcentaje. Y óxido nitroso aún menos. Yo creo que solamente se usa en inducción pediátrica. Y bueno, el objetivo tampoco es quitar nada, sino reducir los flujos en el mantenimiento de esas anestesias. O, por ejemplo, el nitroso, lo que a veces hablamos es que cuando inducís con nitroso y después querés cambiar a aire, la mesa no te avisa que por ahí dejaste abierto el nitroso aún en el mantenimiento y te das cuenta cuando tenés una mezcla hipóxica o el paciente empieza a desaturar o algo. Entonces eso a veces hace que haya un consumo innecesario y que la mesa al no avisarte, por ahí te puede pasar ese error, por ahí estar un poco atentos a eso. Y después, en cuanto a estas de opinión, es la mayoría de los anestesiólogos implementaría o usaría más frecuentemente bajos flujos si se demostrase una técnica sustentable. La mayoría está de acuerdo y totalmente de acuerdo. Después, en cuanto a si se realizasen ateneos y capacitaciones, muchos están totalmente de acuerdo y otros de acuerdo, son pocos los que están en desacuerdo también. Y después, en cuanto a lo que es económico, se ve acá mayormente que la mayoría está totalmente de acuerdo, y hay un mínimo porcentaje que está en desacuerdo. Entonces, básicamente como conclusión de dónde estamos, la mayoría usa balanceada, si bien los porcentajes de los que siempre son iguales, un poquito más balanceada versus tibia, según la encuesta. El agente más usado es el sebo, el deflorano y óxido nitroso no se utiliza mucho, el deflorano un poquito más que el óxido nitroso. La mayoría de los anestesiólogos adherirían más a usar o se sienten más seguros utilizando flujos bajos con mesas Primus versus Fabius, perdón. El promedio de flujo de gas fresco es entre 1 a 2 litros por minuto en anestesias balanceadas adultas, que la encuesta fue para población adulta sobre todo, y la mayoría se adheriría si se demostrase sobre todo un ahorro económico. En segundo lugar, mayor sustentabilidad, y en tercer lugar, si se pudiesen realizar más capacitaciones o charlas y demás. Entonces, para terminar, yo creo que podemos ahorrar un montón como servicio solamente reduciendo los flujos en el mantenimiento, conociendo un poco más los datos que por ahí nos brinda el software de las PRIM, que son la mayoría de las mesas que tenemos y que realmente están diseñadas para trabajar con bajos flujos, siempre teniendo en cuenta algunas cosas como lo que mencionaba de las fugas y demás. Mejorar en parte la seguridad del paciente, humidificando mejor lo que es el circuito a través del mecanismo de reinhalación, humidificaríamos más toda la mezcla que está inhalando y reduciríamos la huella de carbono de una manera considerable teniendo en cuenta el impacto de estos agentes. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O tiene alguna pregunta? Valentina, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, nada, en primer lugar quería felicitarte por la presentación. Me pareció muy clara y muy concreta y quería, bueno, aprovechar para resaltar el papel que tiene este tema dentro de un proyecto integral. Podría decirse que tiene el servicio de una estrategia de ahorro de costos. Y bueno, la implementación de esta estrategia de bajos flujos es una parte muy importante, sobre todo por los datos que presentaste en la encuesta, ¿no? Los bajos flujos se agregaría o se complementa con la implementación del BIS
para el monitoreo de la profundidad anestésica, ya que demostramos que con el BIS ahorramos también en fármacos endovenosos. Y bueno, este punto, la anestesia bajo flujo, sería el segundo capítulo en la estrategia de ahorro. Y un tercer punto sería la implementación del monitoreo neuromuscular para todas las cirugías con el objetivo de básicamente de reducir el consumo de Sudamadex y optimizar el manejo de la relajación muscular. Así que bueno, nada, quería comentar eso, Valen, la importancia de este proyecto como parte de una estrategia más amplia del servicio que en un principio redundaría en un beneficio no solamente para el hospital, sino también para el servicio, ya que permitiría reinvertir este ahorro en más tecnología y en la incorporación bueno, nada, de más mesas de anestesia, por ejemplo. De hecho, en algunos artículos que ya implementaron en Estados Unidos, por ejemplo, eh, o que presenta Drager en alguno de sus trabajos, lo que hacen es comprar, se vio que se puede comprar hasta una mesa por año nueva, con el ahorro que se había generado. Sí. O sea que por ahí podríamos tener algunas de las cosas que nos vienen haciendo falta o de una forma simple de hacerlo. Creo que cualquiera lo puede hacer tranquilamente a reducir un poco los flujos. Sí, sí, lo No importante es es algo que que, necesite demasiadas por cosas. supuesto, lo importante que lo dijiste varias veces es que la tecnología está, los métodos de medición están en las mesas, no es incluso nada muy diferente a lo que la mayoría hacemos todos los días, así que bueno, nada, es cuestión de avanzar en la información y, y en la comunicación de la anestesia bajo flujos. Buenísimo. ¿Alguien más quiere decir algo? No, muy claro, Valen, todo. Sería bueno, que, bueno, no sé si ya empezaste, creo, ir por los quirófanos y mostrar un poco en vivo y en directo. Sí, creo que eso sería más, Eso es más creo dinámico que va a tener más impacto, ¿sabes? En todo. sí, 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 sí. De hecho habíamos hablado con los chicos, los residentes, de que cada uno por ahí desde su lugar de residente en cada quirófano pueda ir, aunque sea dando esos datos o esos tips que necesitaríamos tener en cuenta para trabajar con bajo flujo. Qué alarma setear, cómo ante una situación de fuga, qué podemos hacer, Claro, más buenísimo. práctico, digamos. Sí. Sí, eso es clave, te digo, para el cambio, ¿eh? Bien, bueno, buenísimo, lo tomo, obvio.